Bueno, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente poder estar juntos en esta formación para el acompañamiento en el camino matrimonial, un tema tan importante, tan necesario. Les recuerdo que estamos tratando un libro que se llama justamente así, como Acompañar en el camino matrimonial, que fue fruto de 2 congresos en Roma, en la Universidad de Santa Cruz, ¿no? Y ya estamos viendo el anteúltimo de los capítulos. Vamos a ver el capítulo 11, que se titula Discernimiento de las posibles causas de nulidad. Bueno, yo creo que les conté, estudié la carrera de Derecho y me recibí de abogado, y después hice la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico, así que es un tema que me interesa, que me gusta, que sé un poco. Igual, justamente lo primero que vamos a ver es un tema nuevo, un tema que, claro, yo no lo estudié cuando hice la carrera, porque es una sugerencia del Papa Francisco. Esta clase de hoy tiene 2 grandes partes. Por un lado, vamos a ver lo que son los caput nullitatis o capítulos de nulidad en la segunda parte, y otra es la inclusión en los procesos matrimoniales, ¿no?, de una instrucción previa, ¿no?, de una investigación prejudicial, ¿no? Y justamente aquí la pastoral familiar tiene una especial importancia con estos, también son centros de mediación familiar. Pero vamos un poquito más por orden en esta conferencia. Les recuerdo que el libro es un conjunto de conferencias de este congreso, ¿no? Y esta conferencia la dictó Héctor Franceschi, que es profesor titular de Derecho Canónico en la Universidad de Santa Cruz, donde yo estudié, y también es juez del Tribunal de Primera Instancia en el Vicariato de Roma, y también del Tribunal de Primera Instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y él empezó haciendo su ponencia en el Congreso, hablando un poco de justamente esta inclusión del Papa Francisco en la Mitis Iudex Dominus Iesus, que es un documento, es un motu propio, del 5 de agosto del año 2015, y este documento reforma el proceso matrimonial, o sea, lo sustancial, lo que tiene que ver justamente con los capítulos de nulidad, no cambian, pero sí cambia el proceso, ¿no? Y hay unas nuevas reglas de procedimiento que incluye una investigación prejudicial o pastoral, ¿no? Ya veremos cómo, coincidiendo con el Papa Benedicto XVI, el tema más importante en esta investigación previa y también en todo el proceso es la búsqueda de la verdad, el amor a la verdad. Porque en los procesos de nulidad hay que buscar la verdad. Si uno miente en un proceso matrimonial, y podrá conseguir su nulidad, podrá tener una altísima sentencia de nulidad, pero si uno ha engañado al tribunal, aquello, ¿para qué sirve, no? Entonces la búsqueda de la verdad es lo que es realmente importante, como también para permitir que Dios se manifieste a través de la verdad de un proceso matrimonial, ¿no? Es decir, el Papa Benedicto XVI decía que el punto de encuentro fundamental entre el derecho y la pastoral es el amor a la verdad. No se trata de un proceso contra alguien, ni de quitarse un bien a uno para dárselo a otro, sino de declarar la verdad. Además, de hecho, justamente un proceso de nulidad es una declaración. Se declara que no existe el vínculo matrimonial por algún motivo. Entonces, es muy importante siempre en el derecho canónico buscar la verdad. Sería un verdadero error pretender utilizar las nulidades matrimoniales para resolver los problemas de los matrimonios que se han vuelto a casar, divorciados vueltos a casar, ¿no? Sería una solución muy triste, ¿no? Por eso repetimos, la búsqueda de la verdad tanto por parte de los fieles que acuden al tribunal, como justamente de los mismos tribunales, ¿no? Realmente buscar la verdad, qué es lo que pasó, y realmente ver esa historia y ver si existió o no existió matrimonio. Por eso la verdadera pastoral exige que se haga todo lo posible para hacer el bien
bien el propio trabajo, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al tribunal, el tribunal, y bueno, tiene que cumplir sus plazos, ¿no? Tiene que también la pastoral, ya esto es más general, no solo un tribunal, la pastoral matrimonial, y justamente tiene que ocuparse de la preparación de los novios. Es uno de los motivos por este nuevo documento que vamos a comentar dentro de 2 semanas, que el Papa nos regaló a través del dicasterio para los laicos, ¿no? La familia y la vida, estos caminos catecumenales para el matrimonio, ¿no? Entonces, justamente uno de los motivos por el Papa quiere regalarnos este documento es porque ve la necesidad de una preparación, más profunda para el matrimonio, ¿eh? El Papa Benedicto XVI, también hablando de la relación entre la justicia, el derecho y la pastoral, que nunca se pueden contraponer, porque justamente ambas lo que buscan es la verdad. O sea, la justicia va de la mano de la verdad. No puede haber caridad, no puede haber sin justicia, ¿no? Entonces el Papa Benedicto XVI decía que respecto de la relación entre pastoral y derecho, habla de la necesidad exquisitamente pastoral de acercar a los fieles el trabajo de los tribunales y hacerlo más eficaz en su funcionamiento. O sea, también tiene que ver con la pastoral el buen funcionamiento de los tribunales, ¿no? Y también, como les decía, y lo dice el Papa Francisco, dejó claro que la nulidad, la declaración de nulidad, no es la solución para muchos casos de divorciados que han contraído nuevas nupcias, porque la gran mayoría de los casos habrán tenido un matrimonio perfectamente válido, ¿no? Por eso es importante recordar, el matrimonio es una con una y para siempre. La indisolubilidad matrimonial es una característica, digamos, de todo matrimonio, y ni hablar del matrimonio sacramental. Dice también este documento del Papa, este Mitis Iudex, ¿no? Este motu propio, dice: no se me escapa cuanto un juicio abreviado pueda poner en riesgo el principio de la indisolubilidad del matrimonio. Precisamente por esto, dice el Papa, he querido que en tal proceso sea constituido juez el mismo obispo, que en virtud de su oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y en la disciplina. Y también en este mismo sentido afirma que se deja a la responsabilidad del obispo, que en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial deberá asegurar que no se permita ningún laxismo. Algo laxo es algo, digamos, permisivo. Bien, ustedes saben, y si no se los cuento brevemente, que el derecho canónico en general y los procesos tienen como fin la salus animarum, que es lo que el último canon del Código de Derecho Canónico habla justamente de la salus animarum, o sea, de la salud, de la salvación de las almas, ¿no? Es el fin último del ordenamiento canónico y evidentemente la salus animarum hace referencia al destino eterno de la persona. Recordemos que todos somos caminantes, todos somos peregrinos, y lo importante justamente es ir por el buen camino para alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Y el derecho y la pastoral y el evangelio, digamos, justamente nos llevan por ese camino. Bueno, ¿y qué les digo entonces de esta investigación prejudicial o pastoral, ¿no? Es nueva, está prevista en este documento, este motu propio, Mitis Iudex, ¿no? Y son las diócesis o agrupaciones de diócesis, ¿no?, que tienen que crear una estructura estable para orientar, es decir, orientar a los fieles en situaciones de crisis o de fracaso matrimonial. Y en este centro diocesano o interdiocesano está compuesto por mediadores familiares, ¿no?, con personas evidentemente que tienen que tener una formación adecuada, porque su tarea es ayudar a los cónyuges, ¿no?, por un lado, para ver si se pueden reconciliar, si pueden volver justamente a vivir esa comunidad de vida y amor, ¿no?, esa unidad. Ese es el primer paso, siempre ayudar a los esposos a volver, a perdonar,
Los párrocos en este sentido tienen una misión importantísima, ¿no? Y la separación solo debería plantearse después de haber hecho todo lo posible para que exista una reconciliación. Hay que recordarles también a los esposos que ellos cuentan con la gracia divina, con la ayuda de Dios, con el sacramento mismo, ¿no? Y también justamente con estos agentes pastorales que están para ayudarlos en este camino también de reconciliación. Evidentemente es el momento cuando se acercan con este problema y decirles que a pesar de las dificultades su matrimonio podría ser válido y que sería mejor intentar resolver su crisis, lograr la reconciliación. Pero si aquello no es posible, si alguno de los cónyuges o ambos insisten en llevar el caso ante el tribunal, y bueno, el asesor hará las preguntas pertinentes para valorar si existen o no motivos para apoyar razonablemente la solicitud de la nulidad, que suele ser justamente un trámite que empieza con la demanda. En caso en que efectivamente aquel agente pastoral vea que allí hay indicios, bueno, podrá dirigirlo al tribunal, que aquel esposo o esposa o ambos se dirijan a un tribunal o bien a abogados especializados, ¿no? Para que puedan evaluar el caso ya con mayor profundidad en vista a hacer la demanda, ¿no? Entonces es el abogado, el especialista, el que podrá ver si existen esos indicios, y necesariamente vale la pena comenzar con una acción, ¿no? Con una demanda, con un juicio de nulidad. Todo este trabajo de verificación, obviamente, lo repetimos, se basa en la presunción de absoluta sinceridad por parte de los que han venido a pedir una nulidad. Se trata de decir la verdad, buscar la verdad, investigar. Es doloroso muchas veces. A veces las personas no quieren acudir. Yo he recomendado muchas veces acudir a un abogado porque yo, siendo canonista, me da la impresión de que efectivamente aquello puede ser nulo. Y a veces las personas no quieren porque es doloroso, porque se trata de remontarse al momento del matrimonio. Justamente se trata de ver si hubo o no hubo matrimonio. Entonces, en fin, el abogado también tratará, o el mediador, de que se solucionen los problemas, que termine la crisis, sobre todo si hay hijos, claramente, ¿no? Pero si no, bueno, avanzará. Y bueno, el juez, antes de admitir un caso, también deberá estar seguro de que no hay posibilidad de reconciliación, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, de la convalidación o sanación. Ya vamos a ver como una de las posibilidades de la nulidad es por una cuestión formal. Entonces muchas veces aquello se puede sanar, ¿no? Bueno, esta ayuda y esta mediación muchas veces servirán para salvar a los matrimonios, que de otro modo estarían condenados al fracaso. Por eso, qué bueno que en las diócesis existan estas posibilidades de acudir a especialistas, a gente, psicólogos, psiquiatras, gente que conoce justamente lo que es la vida matrimonial, los problemas matrimoniales, ¿no? Y también que tengan nociones de derecho canónico, ¿no? Muy bien, entonces es evidente, lo repito, que un mediador familiar canónico debe conocer bien los principios fundamentales del derecho canónico y también de todo lo que es la antropología cristiana. Tiene que ser gente formada. Y para eso también hay que formar personas. No cualquiera puede pertenecer, digamos, a un equipo, ¿no?, interdisciplinar que acompaña a los matrimonios. Bueno, entonces, ¿cómo se prepara esa causa de nulidad en este marco de la pastoral familiar, ¿no? Entonces, por un lado decimos, y lo repetimos, lo hemos dicho recién, que el obispo está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, y esta obligación la comparte con los párrocos, ¿no?, con los párrocos. Y esta solicitud
pastoral, evidentemente, va mucho más allá de evaluar si existe o no una razón para la nulidad, ¿no? O sea, la solicitud pastoral del obispo, digamos, estará desde la educación cristiana de los niños. O sea, ya sabemos que prepararse para el matrimonio, digamos, es algo que comienza ya en la propia familia y en la niñez, ¿no? La Iglesia también, en ese sentido, acompañará a las familias y verá cómo justamente en los noviazgos de los adolescentes acompañan en los grupos de adolescentes, en los grupos de oración, los grupos de novios, ni hablar de justamente la preparación ya previa para el matrimonio. Bien. Una cosa que tiene en cuenta siempre el obispo y los párrocos y las personas que se ocupan de estas cosas es que cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente también para el acompañamiento, porque una cosa es una persona que abandonó su familia para huir, digamos, y casarse civilmente con otra persona, y otra cosa muy distinta es la situación de aquellos que han sido abandonados, que ha pasado el tiempo y bueno, y quizá después de un tiempo, bueno, ha construido una nueva relación estable de la que han nacido hijos y que posteriormente ha redescubierto la vida de fe y quieren volver a acercarse al Señor. Por eso, bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con el acompañamiento es una vocación también, ¿no? O sea, no es para cualquiera. Es una vocación en la que las personas se sienten justamente llamadas a poder ayudar, acompañar, estar, y para eso hacen falta muchas virtudes, muchas condiciones, ¿no? Entonces, esta preocupación pastoral, repito, no puede ignorar las peculiaridades de cada caso concreto, porque uno no va con recetas preestablecidas, ¿no? Uno no tiene, sino que cada caso, cada persona, cada matrimonio, cada pareja, en fin. Y repetimos también, solo con la búsqueda de la verdad, como servicio a los fieles, podremos comprender en todo su alcance esta investigación pastoral, con todas sus dimensiones y posibilidades, sin reducirla a una mera valoración de si existe o no existe motivo de nulidad. Y vuelvo a repetir, porque esto ha pasado y pasa también. No se puede caer en el error, no se puede correr el riesgo de instrumentalizar las causas de nulidad o los procesos de nulidad como una vía para resolver las situaciones de los divorciados vueltos a casar. Hay que buscar la verdad con sinceridad y realmente analizar si hubo matrimonio, no hubo matrimonio, si existe el vínculo, si nunca existió, en fin. En este sentido, el artículo 30 del motu propio de Mitis Iudex dice: la misma investigación será confiada por el ordinario del lugar a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no solo exclusivamente jurídico-canónicas. Entre ellas están en primer lugar el párroco o el que ha preparado a los cónyuges para la celebración de las nupcias, y este oficio de consulta puede ser confiado también a otros clérigos, consagrados o laicos aprobados por el ordinario del lugar. Entonces vemos, y volvemos a repetir, que para poder realizar este acompañamiento se necesita competencia en el ámbito canónico, ¿no? Y se necesita también cualidades y virtudes. El artículo 4 dice que la investigación pastoral recoge los elementos para la eventual introducción de la causa, y para eso se debe indagar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad. Entonces, una vez, dice el artículo 5, reunidos todos los elementos, la investigación concluye con la demanda al tribunal competente. Entonces, esta presentación, ¿no?, de los diversos casos nullitatis es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer de un modo veloz, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto el Código de Derecho Canónico. Está en internet. Si ustedes ponen Código de Derecho Canónico, no solo está en la página del Vaticano,
sino que están en un montón de sitios y uno lo puede bajar. El código no es todo el derecho canónico, porque digamos, el derecho canónico también, no sé, por ejemplo, ahora que tuvimos nombramientos de cardenales, por ejemplo, todo lo que es la elección del Papa no está en el código de derecho canónico, está en otra ley aparte. El Papa, por ejemplo, acaba de reformar la curia romana, eso es parte del derecho canónico. Bueno, eso no está en el código de derecho canónico. Pero el código de derecho canónico recoge muchos temas muy importantes, entre ellos los sacramentos, ¿no? Y también este tema que vamos a estudiar ahora, ¿no? Que se titula Breve presentación de los diversos capítulos de nulidad matrimonial, o caput nullitatis. Entonces yo les voy a dar la lista de motivos de nulidad, y esto justamente determina si ha existido o no ha existido matrimonio. Entonces las sentencias afirmativas de nulidad tienen un carácter declarativo, o sea, no inventan nada, por decirlo de alguna manera, sino que declaran que no existió matrimonio por algún tema. Obviamente el consentimiento debe ser naturalmente suficiente y jurídicamente eficaz, por eso existen requisitos cuya ausencia impiden que se origine el vínculo matrimonial. Y las categorías de estos capítulos matrimoniales son tres, se pueden dividir en tres tipos de conjunto de caput nullitatis. Las que tienen que ver directamente con la persona, que se llama ex parte persone, que es no se puede casar o el matrimonio es nulo por algún impedimento incapacitante o por una incapacidad psíquica, ya lo veremos. Otro porque puede haber justamente un problema en el consentimiento, y son los defectos o los vicios de consentimiento, como la simulación, el miedo, el dolo, varios tipos de error, ¿no? Y por último, puede haber una nulidad por un defecto de forma, por una falta o por un vicio de forma canónica. Bueno, vemos primero entonces ex parte persone. Y el primer caput nullitatis es el motivo más frecuente de pedidos de nulidad en los tribunales, es el canon 1095 y habla de incapacidad psíquica para dar un consentimiento válido. Les voy a leer el canon, van a ver que los cánones son muy claros, ¿no? Y dice este canon 1095 que son incapaces de contraer matrimonio, 1, quienes carecen de suficiente uso de razón, 2, quienes tienen un defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se dan y se aceptan, ¿no? Y 3, quienes no pueden asumir obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, ¿no? Entonces, por eso, en estos procesos de nulidad, cuando se presenta este caput nullitatis, este capítulo del 1095, y habitualmente hay un perito, se hace una pericia psicológica, ¿no? Porque acá justamente el problema es que esa persona no tenía capacidad psíquica para un consentimiento válido, por inmadurez, ¿no? Por un defecto grave de discreción, porque no pueden asumir las obligaciones esenciales. O sea, una persona es incapaz de asumir la obligación de ser esposo o esposa o padre, ¿no? Bien. Existen los que se llaman impedimentos del matrimonio, que son una lista que va del canon 1083 al 1094. Y estos impedimentos son situaciones, circunstancias, cualidades o relaciones que impiden la celebración válida del matrimonio. Unos por exigencia de la misma naturaleza del matrimonio y otros por una disposición del derecho. Por ejemplo, el 1083 habla de la edad y nos dice el canon: no puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. Y además dice este canon que la conferencia episcopal puede establecer una edad superior. Y de hecho, la mayoría de las conferencias episcopales en todo el mundo ha fijado como edad mínima
para la celebración de matrimonio los 18 años. Evidentemente, esto es dispensable, este impedimento es dispensable, o sea, efectivamente se puede acudir al obispo y decir, bueno, yo quiero casarme antes de esta edad, y el obispo justamente concederá la dispensa, si existe esa madurez. Otro impedimento es la impotencia. La impotencia, que es la impotencia para realizar el acto matrimonial, que es distinto de, ya lo veremos, de la esterilidad. Por eso dice textualmente el canon 1084, la impotencia para realizar el acto matrimonial, antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, o sea, ya para todas las otras personas o ya para esa persona concreta, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Y si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni mientras persista la duda declararlo nulo. Entonces, impotencia para realizar el acto conyugal. Les decía, esto será siempre, se descubrirá y después de casados, porque los novios están llamados a vivir la castidad, ¿no? Y les decía, la esterilidad es otra cosa. La esterilidad es la imposibilidad de procrear, no de realizar el acto conyugal. Ya veremos que la esterilidad puede ser una causa de nulidad, pero si ha habido dolo, o sea, si no se ha revelado aquello, lo veremos, con intención de conseguir el consentimiento matrimonial. Porque dice, bueno, si yo le digo que soy estéril y no puedo tener hijos, no se va a querer casar conmigo. Entonces, si hay, digamos, una falta de comunicación, si hay dolo, si hay engaño, esto puede ser también una posibilidad para pedir la nulidad. Muy bien. También es un impedimento un vínculo matrimonial anterior, ¿no? Dice el canon 1085 que atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por un vínculo de matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. También dice el canon que no es lícito contraer otro matrimonio antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o la disolución. Dice, no, pero yo estoy haciendo mi proceso de nulidad. Bueno, tenés que esperar la sentencia. Antes no podés casarte porque existe este impedimento. También está el impedimento de disparidad de culto del canon 1086, que nos dice que es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella, y otra no bautizada. Entonces aquí se puede dispensar, ¿no? este impedimento, pero el bien protegido es justamente la fe del bautizado, que es el mayor bien que tenemos. Y para conceder la dispensa se requieren dos cosas, porque se hace una petición, se hace en el expediente matrimonial habitualmente. O sea, la parte católica se tiene que comprometer a que alejará los peligros para su fe. Y además que hará todo lo posible para que sus hijos sean bautizados y educados en la Iglesia Católica. Y la otra parte, el no bautizado, tiene que conocer esta obligación, esta responsabilidad de su futuro cónyuge, ¿no? O sea que la otra parte tiene que ser informada de estas promesas y que ambas partes serán instruidas acerca de los fines y las propiedades esenciales del verdadero matrimonio. O sea que la parte no bautizada también tiene que conocer, digamos, qué entiende la Iglesia Católica sobre lo que es el matrimonio. Otro impedimento es el orden sagrado, o sea, la persona que es sacerdote. Por eso dice el canon 1087, atentan inválidamente matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Es una dispensa que puede dar la Santa Sede, no cesa con la dimisión del estado clerical. O sea, son dos cosas diferentes. Una persona puede ya no ser clérigo, haber perdido el estado clerical, pero tiene que pedir esa dispensa a la Santa Sede para poder contraer matrimonio.
Bueno, el voto de castidad, cuando se trata de un voto público en un instituto religioso, o sea, voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso. O sea, un instituto religioso en el sentido del canon 607, o sea, no son, a veces uno piensa que un grupo, un movimiento, no, es un instituto religioso, no. El instituto religioso, digamos, tiene una estructura jurídica y tiene, digamos, es algo bien concreto y práctico, ¿no? En el caso de que fuera un instituto religioso de derecho pontificio, lo dispensará este impedimento la Santa Sede. Bueno, también es un impedimento el rapto. El rapto está contemplado en el canon 1089 y nos dice que no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, a menos, digamos, que haya sido liberada, ¿no? A menos que haya sido separada del raptor y ya hallándose en un lugar seguro y libre, elija ella voluntariamente el matrimonio, ¿no? Evidentemente, lo que protege este caput nullitatis es la libertad. Bueno, también el crimen es un impedimento. Y dice el canon 1090, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de aquella o del propio cónyuge, atenta inválidamente el matrimonio. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes cooperaron mutua y física o moralmente la muerte del cónyuge. Quizás no la mataron directamente, pero bueno, contrataron un sicario. Bueno, es nulo, ¿eh? Tanto el que mató a su propia mujer para casarse con otra, como el que mató el esposo de nulo. Y lógicamente aquí se protege no solo la dignidad del matrimonio, sino el don de la vida, ¿no? El don de la vida. Entonces, les repito, este impedimento incluye el conyugicidio propio, o sea, matar al propio cónyuge para casarse con otro, o el conyugicidio impropio, matar al cónyuge de aquella otra persona con la que uno se quiere casar. Muy bien. También el parentesco puede ser un impedimento. El parentesco por consanguinidad es cuando se tiene la misma sangre, ¿no? La misma sangre. Entonces, en línea recta, la consanguinidad son abuelos, padres, hijos, nietos. Esa es la línea recta consanguínea. Entonces, cuando existe una línea recta consanguínea, es nulo el matrimonio. O sea, el padre no se puede casar con el hijo, ni el abuelo con el nieto, ¿eh? O sea, entre ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Y en línea colateral, hasta el cuarto grado. O sea, el cuarto grado son los primos, porque esto se hace como el derecho romano. Se sube, por ejemplo, el primer nivel es la persona, padre, abuelo, después el tío y el hijo, que viene a ser mi primo, digamos, ¿no? Evidentemente, en primos es dispensable. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado colateral. Segundo grado colateral es el hermano. Segundo grado, porque yo subo uno, mi padre, bajo uno, mi hermano. No, segundo grado. El impedimento es dispensable, pero nunca se hay duda de que son padres e hijos o hermano y hermana. Evidente. Hay un parentesco por afinidad, ¿no? Que es el parentesco con los parientes de la esposa. Entonces la afinidad en línea recta dirime el matrimonio. O sea, la afinidad se refiere a los parientes consanguíneos del marido o de la mujer. Y en línea recta significa que uno no puede casarse con el hijo de la esposa, si es la esposa es con la hija de la esposa o con la madre de la esposa, ¿no? O si es varón, uno no se puede casar, si uno es mujer, no se puede casar con el hijo del marido o con el padre del marido, ¿no? Y lo mismo pasa cuando, digamos, ha habido una relación que no ha sido, digamos, en un matrimonio, que se llama pública honestidad, ¿no? Que es cuando han vivido en concubinato,
notorio o público, bueno, rige lo mismo, cuando se ha instaurado así la vida común, dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y los consanguíneos de la mujer y viceversa, ¿no? Y lo mismo con el parentesco legal. El parentesco legal es cuando está adoptado, ¿no? Dice el canon 1094, no puede contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. O sea, un adoptado no puede casarse con su padre adoptivo, ¿no? O una adoptada con su padre adoptivo o con su abuelo adoptivo, ¿no? Ni tampoco segundo grado de línea colateral, ni tampoco con su hermanastro, ¿eh? Muy bien. Ahora veamos un poco ex parte consensus, que son los capítulos de unidad referidos al consentimiento. Recordemos que el consentimiento hace al matrimonio. Si no hay consentimiento matrimonial, no hay matrimonio. El consentimiento nada ni nadie lo puede suplir. Por eso, si el consentimiento es solo una apariencia, o se ha sido forzado, o es el resultado de un engaño, o ha sido simulado, y bueno, ese consentimiento no es válido y no va al matrimonio. Entonces, estos defectos o vicios pueden referirse al aspecto intelectual del consentimiento o al aspecto voluntario. Por un lado hablamos del canon 1095, ¿se acuerdan? Que era aquellos problemas digamos, con incapacidad psíquica, ¿no? Pero también hay otros. Por ejemplo, la ignorancia. Dice el canon 1096. La ignorancia, para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos, que el matrimonio es un consorcio permanente entre varón y mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante cierta cooperación sexual. O sea, hay que saber qué es el matrimonio, hay que saber. Esta ignorancia, digamos, no se presume después de la pubertad. O sea, en general, después de la pubertad ya una persona sabe lo que es el matrimonio. Pero, efectivamente, si una persona pensaba que, no sé, que el matrimonio era algo que se trataba de que no tenía nada que ver con los hijos, ni con ninguna cooperación sexual, y bueno, evidentemente aquello puede declararse nulo. También se puede declarar nulo el error sobre la persona o cualidades. Yo me quiero casar con Rosita, pero resulta que me casé con la gemela, con Margarita, ¿no? Y bueno, son dos personas distintas. Yo estuve siempre de novio con Rosita, no con Margarita. Bueno, esto suele ser bastante extraño, ¿no? Que puede haber un error acerca de la persona. Pero sí puede haber un error acerca de la cualidad. Entonces, si hay un error en la cualidad de la persona, en principio no dirime el matrimonio. A no ser que esa cualidad se haya pretendido directa y principalmente. Por ejemplo, una persona que quería casarse con un militar, y era algo esencial. Yo lo que quería era un militar, incluso más que fuera Juan, Pedro, Santiago o Tomás, yo buscaba casarme con un militar. Resulta así, efectivamente aquella persona no era militar, bueno, un error porque quería esa cualidad. También es algo bastante poco corriente, pero puede pasar. En cambio, el error doloso del canon 1098 es más frecuente, porque se trata de aquel que llegó al matrimonio engañado por dolo. O sea, el novio o la novia engañó a quien iba a ser su marido o su esposa para obtener el consentimiento, ¿no? Y bueno, ese engaño justamente es una cualidad que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal. Por ejemplo, les decía, una persona no oculta el hecho de ser estéril. Bueno, o es un narcotraficante, o es un ladrón, y hizo todo un engaño total, y la persona fue absolutamente engañada, no se quería casar con una persona así, ¿no?
todo esto evidentemente después en el proceso habrá que probarlo, ¿no? Habrá que probarlo. Bueno, el error también acerca de la unidad, la indisolubilidad, la dignidad del sacramento del matrimonio, con tal que no determina la voluntad, no vicia el consentimiento, ¿no? Solo vicia el consentimiento cuando ha habido un error en las propiedades esenciales, o sea, unidad, indisolubilidad, la dignidad, ¿no? Cuando ese error determinó el matrimonio. O sea, yo me casé porque creía que el matrimonio justamente era disoluble. Por eso, yo si hubiera sabido que el matrimonio era indisoluble, no me hubiera casado. Entonces, un error, digamos, importante, digamos, que eso justamente hace al consentimiento. Una persona que se casa pensando que no va a ser fiel, que no va a vivir justamente la indisolubilidad, puede ser también un dolo, una persona que se casa engañando a la otra persona. Pero en este caso es error. La persona se casó creyendo que el matrimonio era igual que los que se ven en la televisión, que uno se casa por un tiempo, mientras le guste aquella situación y que llegado el caso no hay problema en disolverlo. Bueno, una persona puede tener esa concepción y bueno, eso es un error, ¿no? Y es causa de nulidad. Bueno, también la exclusión mediante acto positivo de la voluntad, o sea, el consentimiento siempre se manifiesta, ¿no?, con las palabras, habitualmente, y este consentimiento de la voluntad se presume. Si uno dice, sí, me quiero casar, esas palabras, en principio, lo que hacen es reflejar lo que uno piensa. El caso de exclusión es cuando efectivamente uno dice esas palabras, pero que excluyen esa voluntad de matrimonio. Caso típico, el que se casa, por ejemplo, para conseguir una residencia, un pasaporte, una nacionalidad. En realidad va, se casa, pero no le interesa el casamiento, no le interesa. Aunque diga que se quiere casar, bueno, lo que le interesa es otra cosa, Por eso hay una exclusión de la voluntad, ¿no? Hay una exclusión total del matrimonio, ¿no? Bien, también algo que existe, no es muy frecuente, es poner condiciones en el matrimonio, poner condiciones. En principio, para poner una condición de presente, ya lo veremos, o de pasado, hay que tener permiso del obispo, o sea, hay que pedir, ¿no? Por eso es el canon 1102. No puede contraer válidamente matrimonio bajo condición de futuro. Condición de futuro es, bueno, yo me voy a casar cuando algo que va a suceder en el futuro. Cuando te recibas de abogado, o cuando tengas un sueldo tal, ahí yo me quiero casar. Y esa condición no se puede hacer porque, digamos, el vínculo se va a conformar cuando se resuelva aquella condición. Uno está supeditando su consentimiento a algo que va a suceder en el futuro. Cuando te recibas de abogado, cuando ganes la lotería, cuando pase tal cosa, entonces, digamos, es absolutamente nulo porque no hay consentimiento en ese momento. Te decía que puede haber, con permiso del obispo, una condición de pasado o de presente, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo me quiero casar, pero si mi esposa es virgen, ¿no? Y solo si ella es virgen, ¿no? O yo me quiero casar o pongo alguna condición. Bueno, si yo quiero poner una condición, tengo que pedírsela al obispo, ¿no? Es algo que no suele ser muy frecuente tampoco esto, ¿no? Bien. Violencia o miedo grave. Esto puede ser un poco más frecuencia, ¿no? Una joven que queda embarazada, por ejemplo, su padre le dice, bueno, o vos te casás, mi hija, o si no, te echo de mi casa y además, no. Como dice el canon 1103, es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. Incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse. O una persona también que quiere huir de su casa,
huir de su casa porque tiene un padre que es violento, porque tiene una madre que no sé. Entonces, bueno, en realidad esa persona, más que casarse, digamos, está por miedo o por violencia, está contrayendo matrimonio, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la última serie de caput nullitatis, que es las nulidades por defecto de forma, ¿no? Por ausencia o por defecto de forma sustancial. Esto de la forma canónica viene establecida ya en el Concilio de Trento, que pone fin a los matrimonios en secreto, ¿no? Y el Concilio de Trento ya estableció que para los católicos es obligatorio esta forma canónica. ¿Y cómo es la forma canónica? Es muy sencillo. La forma canónica exige un consentimiento manifestado ante un clérigo competente, ya sea diácono, presbítero o obispo, y ante al menos 2 testigos comunes. Si no hay un clérigo competente, recordemos que los cónyuges son quienes se imparten a sí mismos el sacramento, ¿no? Los ministros del sacramento son los cónyuges. El clérigo, que puede ser diácono, presbítero, obispo, es un testigo cualificado, un testigo. Entonces, si no hay un testigo cualificado y no hay al menos 2 testigos comunes, el matrimonio es nulo. El canon 1108 dice: solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordenado del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que existan ante 2 testigos, ¿no? O sea, esto de la delegación, porque justamente el párroco es el que tiene el poder por todos los que se casen en esa jurisdicción. Y si un sacerdote, que no es el párroco, fuera de esa jurisdicción, tiene que recibir la delegación. Dice el canon siguiente: el ordinario es el obispo, ¿no? El obispo del lugar y el párroco, mientras desempeñan válidamente su oficio, pueden delegar a sacerdotes o diáconos la facultad, incluso general, de asistir a los matrimonios, dentro, obviamente, de los límites de su territorio. La forma arriba establecida se va a observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica o residió en ella. En el caso que haya faltado la forma canónica, no es necesario ni siquiera instituir el proceso de nulidad, porque es todo evidente. Hay que ver que no está la documentación, ¿no? Cuestión diferente cuando ha habido un vicio en la forma. Por ejemplo, si el sacerdote no fuera competente en ese territorio, si no hubiera recibido la delegación del sacerdote competente, si la delegación general no se hubiera recibido por escrito. Bueno, también recordemos que cuando todo se ha hecho de buena fe, queriendo observar las normas de la Iglesia, a menudo podrá invocarse la llamada suplencia de facultades del canon 144, que haría válida la celebración. Y además también está la posibilidad de la sanación, ¿no? O sea, si hay nulidad, muchas veces se puede sanar esa parte formal, o se puede hacer una nueva celebración. Es lo que se recomendará habitualmente a los esposos, sobre todo si hay hijos, que se haga la sanación o una nueva celebración del matrimonio. Bueno, y a modo de conclusión que nos hace Héctor Franceschi de su conferencia, dice, y recordemos, que la investigación jurídica pastoral, volvemos a repetir, reclama personas especializadas en el arte del acompañamiento: pastores, consultores familiares, mediadores, psicólogos, expertos en la ciencia jurídica. Y sería un error, lo volvemos a repetir, intentar resolver las crisis del matrimonio con sentencias de nulidad, que en muchos casos no serán la verdadera solución. Por eso, y volvemos a repetir, son todas ideas que ya dijimos, es importante el esfuerzo pastoral en la prevención de las crisis y en la solución, siempre que sea posible. Y bueno, para esto es necesario que la Iglesia se acerque a los fieles cuando
la situación todavía es reversible. Por eso es muy importante en las parroquias, en las diócesis, que se organicen para tener una pastoral post-matrimonial, ¿no? Que facilite que los recién casados ya de los primeros momentos sean acompañados por la comunidad eclesial y también que puedan ser apoyados cuando surjan esas crisis que son inevitables muchas veces, ¿no? Hay que tener en cuenta solo las normas procesales reformadas, sino todo lo que se refiere a todos los que tienen que aplicarlas, ¿no? O sea, una cosa son las leyes, que pueden ser muy buenas, pero después, digamos, quienes tienen que aplicarlas también tienen que ser personas idóneas, los que trabajan en los tribunales, quienes llevan a cabo esta investigación jurídico-pastoral. Muy bien, entonces terminamos con unas palabras del Papa San Juan Pablo II que son muy lindas, que dicen: la recomendación que brota hoy de mi corazón es la siguiente: tener confianza en todos los que viven situaciones tan dramáticas y dolorosas. No hay que dejar de esperar contra toda esperanza, como dice Romanos 4:18. Que también los que se encuentran en una situación no conforme con la voluntad del Señor puedan obtener de Dios la salvación si saben perseverar en la oración, en la penitencia y en el amor verdadero. Muy bien, bueno, y hasta aquí, digamos, la ponencia de Héctor Franceschi. Hasta aquí el tema de hoy. Fue un tema extenso, por eso también les animo a ir a los textos, como para leer despacio, ¿no? Y como yo les digo también a mis alumnos de la licenciatura de familia, que estoy en la Universidad Austral como profesor, que tengan así como una nariz canónica, ¿no? Eso sería bueno, que ustedes no van a ser especialistas y no van a ser abogados, ni quizás estén, pero por lo menos que esto lo manejen un poquito, porque pueden llegar a resolver los problemas a muchas personas. Muy bien, Enrique, hasta aquí nomás. Buenísimo, padre, buenísimo, espectacular el tema de hoy. La verdad que lo que me quedo con lo que dijo de que tiene que ser a la luz de la sinceridad, ¿verdad? Sí, importantísimo. Porque mucha gente a veces quiere torcer o hacerlo ahí medio por izquierda, como se suele decir, pero claro, cuando te presentes junto a Dios, ¿cómo vas a quedar con Exacto. Exactamente. Por eso la salus animarum, hay que ayudar a la gente a la salvación, a que llegue al cielo, y no la ayudamos dándole una nulidad que es trucha, digamos, porque está mal hecho, porque no hay verdaderas razones. O sea que, efectivamente. Además que la Iglesia esto lo permitió, digamos, pensando para resolver realmente, ¿verdad? Y si hacemos de mala manera no es una solución, es un problema. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, padre, si nos hace una bendición y cerramos y continuamos el próximo miércoles. Dios Todopoderoso, te pedimos fervientemente que nos des a la Iglesia agentes pastorales que sepan acompañar a los matrimonios en momentos de dificultad. Danos, Señor, estas personas que son tan necesarias, y a quienes aquí nos escuchan y quienes aquí están y quienes van a hacer también este curso más adelante, porque tienen ese interés y tienen esa vocación y ese llamado a acompañar. Bueno, hoy les damos esa bendición especial para que el Espíritu Santo los ilumine, para que el Espíritu Santo los ayude a ser realmente como Jesús, que acompañaba a los discípulos de Emaús. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Amén.